¿Qué día es hoy? Es día de nuestro programa Es Vital. Bienvenidos. Como todos los jueves a las 5 tenemos un programa que les va a encantar, un programa que hoy en particular estamos festejando algo muy importante y tenemos un invitado súper especial. Bienvenidos a Es Vital. Y bueno, quiero dar la bienvenida y agradecer que hoy, precisamente este día que es súper especial, ahora les diremos el porqué, al doctor Yair Robles Dávila, y él es coordinador de registro del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, conocido como CETRAJAL. Doctor, bienvenido. Sí, doctora, pues muy contento de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para poder venir aquí, pues este gran espacio, su programa, para poder hablar de un tema pues muy importante y relevante para todos nosotros como sociedad, que es pues los trasplantes de órganos y la donación de órganos pues con fines de trasplante. Bienvenido. Y hablando de eso, doctor, ¿qué festejamos hoy? Sí, el día de hoy justo estamos celebrando el Día Mundial del Riñón. Okay. Pues se celebra año con año para pues sensibilizar a la prevención de la enfermedad renal crónica, que pues no solo aquí en México, sino a nivel mundial, pues afecta a una gran cantidad de personas y que a final de cuentas pues puede llegar a algo, pues una enfermedad terminal que puede culminar en algo muy pues desastroso para los pacientes y sus familias, ¿no? Sumamente importante porque bueno, el Día Mundial del Riñón hoy, pero sin embargo festejamos también el pasado 27 de febrero, otra fecha importante. Así es, doctor, el pasado 27 de febrero celebramos el Día Mundial del Paciente Trasplantado, que justamente también se utiliza pues para sensibilizar este acto acto médico pues acerca de los trasplantes, y que pues realmente evidenciamos que esta técnica pues quirúrgica, técnica médica, salva vidas y nos ayuda muchísimo a mejorar pues la calidad de vida de los pacientes que lo necesitan. Qué maravilla que en Jalisco se siga dando todo el apoyo y que tengan estos pacientes la oportunidad de una nueva vida. Y digo nueva vida, no solo porque vas a vivir, porque seguramente vives de otra forma, ¿no? Y una forma tal vez más cuidadosa, hasta en tus alimentos, en tu vida diaria, en un estilo de vida saludable. Sí, claro, realmente una vez que el paciente se trasplanta, su vida cambia por completo, y no solo es ya me trasplantaron y ahí se acabó el sufrir, ¿no? Por así decirlo, sino que realmente uno piensa que cuando el paciente se trasplanta ya se acabó la mayor lucha que estaba teniendo, que era conseguir ese órgano o ese tejido para poder mejorar su calidad de vida, sino que realmente ahí es donde viene lo fuerte, es donde viene la tarea más grande, que es que ese órgano o ese tejido no se pierda, ¿no? Y eso es donde los pacientes pues tienen que hacer realmente un cambio pues de su estilo de vida, en tener una alimentación saludable, realizar actividad física y, muy importante, tomar su tratamiento inmunosupresor para que ese órgano o ese tejido pues no vaya a ser rechazado a final de cuentas. No, hay que cuidarlo muchísimo, claro. Exacto. Sí, porque no es tan fácil adquirir un órgano. Y hablamos de riñón, el día que se festeja el día del riñón, que quizás sea el órgano más trasplantado a nivel mundial, doctor Yair. Sí, así es, efectivamente, a nivel mundial el órgano que más se necesita y más se trasplanta es el riñón. En segundo lugar, aquí en nuestro país, es el tejido corneal, y en tercer lugar el hígado, pero sí, el riñón es el que encabeza la lista, el número 1 de pacientes que requieren este tipo de órganos. ¿Y cómo andamos en este momento aquí en Jalisco? Cada vez hay más acceso a la salud a través de los trasplantes. Sí, aquí en Jalisco pues realmente hemos visto que ha ido incrementando la donación y el trasplante de este tipo de órganos. En cuanto a riñón, tuvimos pues un incremento para el número de pacientes trasplantados. Se trasplantaron alrededor de 570, un poco más de 570 pacientes de trasplantados de riñón, que esta es una cifra que año con año se va manteniendo y que se prefiere pues que esta vaya incrementando, ¿no? Claro. Y aquí lo que cabe destacar es que notamos que hubo un incremento en los pacientes trasplantados menores de 18 años. Ahí realmente tuvimos un incremento muy grande, casi más del 77%, por ahí rondando en su 78%, a comparativa a 2024. Entonces eso es excelente, porque también pues los niños necesitan de este tipo de tratamientos y no hay que olvidarlos, ¿no? Quiere decir
que desde nuestros niños y jóvenes y adolescentes tenemos que trabajar en observar, digo, si finalmente resulta una enfermedad, pues detectarla a tiempo para un trasplante, ¿verdad? ¿Desde qué edades se está trasplantando? Híjole, la verdad es que la edad es muy variable, pero incluso hay niños muy pequeñitos, desde 1, 2, 3 años hasta ya los 16, 17 que se trasplantan. Digo, si no se logran trasplantar en la edad pediátrica, continúan su protocolo para, una vez que cumplen la mayoría de edad, seguir trasplantándose sin ningún inconveniente. Pero sí, desde edades muy tempranas se requiere. Hace tiempo hubo una historia de éxito en trasplantes justo, donde se trasplantó un paciente pediátrico en el Hospital Civil de Guadalajara, al frente del alcalde, un paciente pediátrico de 4 años, que desde su primer año de edad estuvo pues ya necesitando este órgano, estando con una terapia sustitutiva, estando pegado pues a una máquina que le hacía esta función que no realizaba el riñón, y que afortunadamente se pudo lograr la donación y pudo trasplantarse, y actualmente ya pues anda por todos lados, ¿no? Incluso ya hasta reactivó su educación, su vida, todo, y él anda pues muy feliz. Imagínate la satisfacción, ¿no? Sí. De todo el equipo, de los papás, ¿no? Le vuelve, como dice la doctora, ¿no? Es una nueva vida, vuelven a vivir y a hacer su vida normal. Ahora bien, yo creo que es importante que sepamos todos, de viva voz del doctor Yair, qué podemos hacer para ser candidatos a trasplantar un órgano. Okay. Sí, justo, pues para ser candidatos a trasplante, una cosa es ser candidato para trasplante y otra cosa es ser candidato para donar los órganos, ¿no? Para ser candidato, pues aquellos pacientes que ya se encuentran en una enfermedad renal ya grado 5, que es lo que ya consideramos como insuficiencia renal, es ahí cuando se prefiere pues realizar este tipo de procedimientos, que es el trasplante. Básicamente pues se realiza una valoración médica de todo, tanto exámenes de laboratorio como valoración psicológica, descartar que haya pues antecedente de algún tipo de cáncer o neoplasia que pueda dificultar el trasplante a futuro, porque como les mencionaba, se tiene que tomar un tratamiento inmunosupresor, y si suprimimos el sistema inmune en este tipo de pacientes, pues hacemos algo catastrófico, ¿no? Entonces realmente se hace toda una valoración minuciosa para que este paciente pueda ser candidato a trasplante, y que una vez trasplantado sepamos que ese paciente va a cuidar este órgano o este riñón, y vaya a pues darle muchos años de vida, ¿no? Para poder ser candidatos a donar órganos, aquí pues se tienen dos tipos, aquellas donaciones pues que se dan en vida y que se dan al término de la vida. Cuando es en vida, pues es cuando el propio pues paciente o persona decide donar alguna parte de su cuerpo sin que realmente pues repercute en su salud a largo plazo, como lo tenemos en los pacientes que donan sangre, que donan médula ósea, que donan alguno de sus riñones o algún segmento de su hígado, que si bien implica ahí algo de riesgo quirúrgico, pues realmente a largo plazo no repercute en su salud y pueden retomar sus actividades sin ningún inconveniente, ¿no? En cuanto al término de la vida, aquí también se tienen dos tipos, que es la donación por muerte encefálica y la donación por parada cardíaca, y esto es porque pues tanto legalmente y médicamente hablando existen estos dos tipos de muerte, que es una cuando el corazón cesa su función de bomba, deja de latir, ya no manda pues nada de oxígeno ni nutrientes a órganos y tejidos, y esto representa la muerte del paciente, ¿no? La segunda tipo de muerte, que es la muerte encefálica, es aquella pues muerte que se da cuando ya todas nuestras estructuras cerebrales e intracraneales cesan su función, y cesan funciones muy vitales como la respiración, que sin ellas pues realmente también representa la muerte del paciente, pero la mayoría pues, de estos pacientes están conectados a un ventilador mecánico que les está suministrando oxígeno y nutrientes, y que gracias a eso los órganos son viables con fines de trasplante. Pero obviamente pues no todas las personas que fallecen por muerte encefálica o por parada cardíaca son candidatas a donar esos órganos, sino que hay un equipo médico que es la coordinación de donación en los hospitales, que se encarga justamente de estar vigilando a estos pacientes para saber si son candidatos a donación o no. Y una vez que se corrobora esta muerte, ver si pueden donar y qué pueden donar, ¿no? Si pueden donar riñones, hígado, corazón, pulmones. Básicamente son 5 contraindicaciones. La primera de ellas es descartar que el paciente presente alguna infección, ¿va? Aquellas infecciones grandes que se diseminan por todo el cuerpo y que pueden dar ahí algún choque, ¿no? en nuestro organismo.
infecciones por hongos o infecciones del sistema nervioso central, eso sí nos contraindicaría pues por completo la donación. El segundo, la contraindicación más importante, como les mencionaba, la presencia de neoplasias malignas, ¿verdad? Si el paciente ya tenía algún antecedente de algún tipo de cáncer o algo por el estilo, ya no sería candidato a donación. Esto por el riesgo que existe de metástasis una vez tomado ese órgano y trasplantado pues, en el paciente que requiere el órgano. Y en cuanto a las otras tres contraindicaciones, sería algo que le llaman enfermedad aterosclerótica generalizada, ¿no? Que es justamente que la calidad de los vasos sanguíneos no sea la suficiente, sino que en lugar de estar así flexibles, estén rígidos y eso pueda complicar la unión de estos vasos al momento de la cirugía. La cuarta sería enfermedades ya crónicas con repercusión en órgano blanco, como lo vemos en pacientes que padecen de hipertensión y diabetes, que a largo plazo puede pues, generar nefropatía diabética o algún problema en otro de nuestros órganos. Si la enfermedad no ha ocasionado el problema, el paciente puede donar sin ningún inconveniente, pero si ya tenemos una evidencia de este daño a estos órganos tan importantes, se contraindicaría la donación. Y la quinta contraindicación sería pues, la muerte por causa desconocida. Es decir, si no sabemos qué ocasionó la muerte del paciente, no podemos hacer uso de estos órganos o tejidos por el riesgo de que pueda estar justamente con alguna de estas contraindicaciones, que lleve alguna infección o que lleve alguna neoplasia o todas estas características que les mencionaba. Actualmente se consideraba incluso que la edad era una contraindicación, actualmente ya sabemos que esto pues, es completamente erróneo. Sabemos que hay ciertos cambios de los órganos conforme pasa pues, la edad y esos cambios fisiológicos del envejecimiento, pero si realmente evidenciamos que el órgano y tejido es completamente sano, se puede tomar sin ningún inconveniente. Jóvenes como nosotros podemos donar, doctor. Por eso es en que la edad está... Sí, sí. La edad mental. La edad mental, justamente. Fíjate qué interesante, ¿no? Toda esta información que nos da el doctor Jair al respecto, porque pareciera fácil donar, no es tan fácil. Sí. Y lo que decía la causa de muerte, si fue envenenado, pues exacto. ¿De dónde? O sea, no se puede donar. Y lo que decía la doctora se me hace ver interesante que desde bebés, o sea, qué buena opción, sí. No hay etapa, no cambias la vida radicalmente de alguien para bien. Sí. Sí, pues es que si no sería la única opción y si no, pues es la muerte y no habría opción para poder tener vida, ¿no? Sí. Que nacieras con un tema de congénito, pues bueno, ya estás prácticamente sin ninguna opción de vida. Qué bueno, doctor, que existe esto y que cada día vamos más y yo sé que están trabajando mucho, no solo los días como hoy, que es un día pues de mucho festejo, porque se festeja todos los éxitos de las vidas, porque finalmente son vidas que se han logrado continuar, ¿no? Y cumplir sus sueños. Imagínate los niños, ¿qué quiere ser de grande, no? Claro. Por ejemplo, como nosotros quisieran ser de grandes. Yo todavía estoy pensando. Ahora, interesante que, por ejemplo, hablamos del riñón y de repente no nos cabe en el juicio la importancia de un órgano tan pequeño, que simplemente para que haga sus funciones fuera, o sea, no conectarse a una máquina, como decía el doctor ayer, o sea, hacer una hemodiálisis, wow, o sea, no capitalizamos lo que tenemos y a veces quizás el descuido, quizás la negligencia como paciente de no tratarme una diabetes, una hipertensión, nos lleva a perder un órgano tan importante y tan vital. Sí, justo, porque malamente son enfermedades que ya las tenemos como, pues, por no decir romantizadas, como normalizadas en nuestra población, y somos de los estados que tienen más, o países que tienen más tasa de diabetes y hipertensión, y que si no controlamos estas enfermedades, que son pues hasta relativamente fáciles de controlar con un buen estado, una buena alimentación, una actividad física y tomando sus medicamentos, malamente muchas personas evolucionan a una enfermedad renal crónica o una insuficiencia hepática, alteraciones ya del corazón que pues muchas veces pueden ser prevenibles, ¿no? Y que lamentablemente si no lo son así, pues pueden caer en la necesidad de un órgano tan vital como lo es el riñón, como bien mencionaba. Claro que sí. Vamos a seguir platicando de esto y más en Es Vital. Regresamos con ustedes. Gracias. Ay, apenas
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, doble L, M, N, ñ, O, P, Q, R, doble R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gracias que siguen con nosotros en Es Vital, transmitiendo como todos los jueves a las 5 de la tarde desde este canal Parlamento, para, pues ahora sí para todo el mundo, porque estamos en YouTube, también estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales para que pasen este programa a toda la gente que le inquiete. Es un tema fabuloso que estamos hablando ahorita, lo que son trasplante de órganos, y tenemos nada menos que el doctor Jair hablando de eso. Gracias, doctor, que estás con nosotros. Hombre, muchas gracias a ustedes, la verdad, por el espacio, porque sí es un tema al que pues se le tiene que dar mucha visibilidad, y que las personas que están padeciendo de algún problema de estos, como lo es la enfermedad renal crónica, sepan que tienen esta alternativa del trasplante y que realmente esto les puede ayudar muchísimo para pues mejorar su calidad de vida. Y doctor, estamos recibiendo las preguntas de quienes nos están viendo y nos preguntan qué otras funciones o cuántas funciones tiene el riñón. Híjole, el riñón es de los órganos pues más importantes que tenemos en nuestro organismo, porque nos ayudan a una gran cantidad de funciones que necesita nuestro cuerpo. Dentro de las primeras pues es filtrar toda esta sangre que pasa pues por el riñón, que es filtrar pues todos esos metabolitos, esos desechos que pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Como es la urea y la creatinina, que son productos de desecho de las proteínas, y que siempre en todo lo que comemos pues viene ahí algo de proteínas. A final de cuentas llegan y se degradan y se empieza a acumular esta sustancia que puede llegar a ser tóxica para nuestro, principalmente en el sistema nervioso central y para otro tipo de sistemas, ¿no? Y que el riñón pues es el principal encargado de eliminar estas toxinas, estas sustancias, para que esto no nos repercuta. También tiene función de pues regular los líquidos de nuestro cuerpo, saber si estamos deshidratados, todo esto, y ayudar a eliminar también ciertas sustancias como el sodio, glucosa, en caso de que tengamos ahí mucha azúcar en el cuerpo, como es en los pacientes diabéticos, y incluso hasta ciertas pues hormonas que secreta el riñón para controlar justamente estos niveles de líquidos en el cuerpo. Son tan importantes que nos dieron dos. Generalmente nos dieron dos. Exactamente. Se puede vivir sin una, ¿verdad? Así es, justo. En aquellas personas que justo deciden donar alguno de sus riñones, esto realmente no repercute para su salud a largo plazo. Incluso se ha visto que aquellas personas que donan en vida alguno de sus riñones viven más, ¿no? Y esto es porque
el realizarse o someterse a este tipo de procedimientos, pues tienen que tener una valoración completa, médica, y que a posterior al trasplante, a posterior a la extracción de este órgano, pues también tiene que tener ciertos cuidados, ¿no? Y al momento de hacer o someterse a estos cuidados, ellos pues realmente entienden que la salud pues no es un juego y cambian completamente su estilo de vida por un estilo de vida más saludable. Pero sí, claro, si no, pueden llevar a cabo su vida sin ningún inconveniente. A veces piensas que estás haciendo el favor a alguien y no te das cuenta que te lo estás haciendo a ti. Justo. Porque realmente una vez que dices, bueno, voy a arreglar mi riñón, pero ¿qué te deja eso? Te deja una satisfacción grande. Entonces al final del día, ¿quién gana? Otra vez. Sí. Otra vez tú. Justamente. O sea, das vida, das todo. Y decías hace rato, doctor Jair, o sea, se dona sangre, o sea, sin mayor problema. O dice la doctora, tenemos 2 riñones, pues uno va para allá, ¿no? Ahora, se me ocurre pensar, doctor Jair, ¿los órganos que se trasplantan en Jalisco son solamente de Jalisco o pueden ser de otras partes de la República? No, justamente también pueden ser de otras partes de la República. Siempre, bueno, más bien la distribución de los órganos de donaciones cadavéricas es una ruta muy, pues no compleja, pero sí muy grande para justamente si aquí no se tienen órganos, bueno, más bien pacientes compatibles con los órganos, estos órganos puedan llevarse hacia otros estados de nuestra República Mexicana para que puedan ser trasplantados y ayudar a esos pacientes. La distribución general que se realiza en una donación es primero si el hospital con licencia para donación tiene una donación y también tiene licencia para trasplante, los pacientes que se benefician son los de ese hospital. ¿Va? O sea, se le da la primicia, se le da prioridad a ese lugar. Se le da la prioridad al hospital donde se generó la donación. Okay. Si en ese hospital no tienen licencia para trasplante, se hace una distribución a hospitales de su misma institución. Es decir, por ejemplo, si tenemos una donación en el Civil Nuevo y no hay, bueno, en este caso pues el Civil Nuevo no tiene un programa de trasplantes activo, en este caso se pasa a un hospital de su misma institución, que en este caso sería Hospital Civil Viejo, ¿no? Que es ahí donde está pues un programa muy robusto en cuanto a trasplantes. En caso de que en este hospital de su misma institución no haya un paciente compatible para este órgano, se hace una distribución a nivel estatal. Es decir, si no hay en el Hospital Civil Viejo, se hace, por ejemplo, el Hospital Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE, ¿no? O IMSS, Centro Médico, Pediatría. Realmente se busca que haya un hospital que pueda hacer uso de este órgano para ese paciente en espera. Esto siempre pues cuidando pacientes de su mismo sector, es decir, hospitales de su mismo sector, es decir, si fue de público para público, si es de privado para privado. En el caso de que no haya pacientes compatibles con el órgano a nivel estatal, se hace una distribución a nivel nacional, justamente cuidando esto mismo, de hospitales públicos para públicos y de privados para privados. Solo en caso de que no haya un paciente en algún hospital de este mismo sector, se haría hacia otro sector, es decir, de público para privado, de privado para público, ¿va? Pero sí, justamente no es que solo se trasplanten órganos provenientes de nuestra misma entidad federativa, sino que también esta distribución se hace también en otros hospitales. Y justamente hemos tenido también órganos que se han venido hacia nuestro estado de otros estados para poderse trasplantar. Tanto riñones como hígados como corazones que vienen aquí y se trasplantan para pues ayudar a nuestros pacientes pues en el estado que necesitan los órganos. Padrísimo, ¿no? Sí. Ahora fíjate, a pesar de que es del riñón, vamos a hablar un poquito del hígado. ¿Qué te parece, doctor claro. Jair? Claro que sí, con mucho gusto. En trasplantes de hígado, ¿cómo anda Jalisco? En cuanto a Jalisco, realmente es uno de los estados que más trasplanta hígado a nivel nacional. Por ahí está en el segundo o tercer puesto de los hospitales que más trasplantan, perdón, de los estados que más trasplantan hígado. La lista de espera de hígado no es tan grande, tanto aquí como a nivel nacional. Más o menos a nivel nacional hay pacientes, alrededor de 200 pacientes en lista de espera. Aquí en el estado hay alrededor de unos 26 pacientes en espera, pero realmente está siempre dentro de los primeros estados que más trasplantan hígado, porque hay varios programas de trasplante de hígado aquí en nuestro estado, tanto en el centro médico como en hospitales privados.
Y además el hígado también, doctor, se puede compartir. Entonces puedes seguir viviendo con el hígado que tienes y dar vida a tu familiar, a alguna amistad cercana, porque sería a través de un lóbulo, ¿verdad? Sí, justo. Cuando los pacientes también deciden en vida donar algún segmento de su hígado, se puede realizar. No es que se quite el órgano por completo, únicamente se quita un segmento para trasplantar así al paciente que lo requiere, ¿no? Y el hígado es un órgano muy noble, que no es, muchas veces creemos que el hígado se regenera, ¿no? Lo escuchamos mucho, que el hígado se regenera. No es que se regenere en sí, sino que realmente las células funcionales del hígado tienden a hacer una hipertrofia, es decir, crecen para suplir la función de aquel tejido que ya no está, y ayuda muchísimo pues a los pacientes que requieren del órgano. Incluso cuando son donaciones cadavéricas que se saca el órgano por completo, este órgano se puede dividir, es una técnica que llaman en split, justamente para no solo ayudar a un paciente, sino ayudar a dos pacientes. ¿Dos o tres? A dos pacientes, justo para poder pues maximizar el órgano, ¿no? La funcionalidad. Sacarle provecho. Claro, Sí. sí. Porque ahora lo curioso está en esto, que pareciera muy fácil, pero tiene que ser compatible, porque a veces en la misma familia no hay compatibilidad. Sí. Sí, ¿Qué es ser compatible? sí, Para justo quienes nos tanto ven. para las donaciones de hígado como de riñón, más en riñón que en hígado, porque pues es un poco distinto, ¿no? La terapia ahí de inmunosupresión que se tiene que realizar. Generalmente siempre tienen que ser compatibles los pacientes, y esto es tanto por tipo sanguíneo como por el complejo mayor de estampatibilidad, que le llaman ahí, que es nuestro sistema inmune, ¿no? Okay. Entonces, principalmente es compatible por consanguinidad, es decir, que sea compatible con mi tipo sanguíneo. Hay listas tanto para O positivo como O negativo. Si somos A positivo. distintos, Si no. somos distintos y no es compatible, es como las transfusiones de sangre, ¿no? Porque en la sangre sí hay algunas opciones por ahí, ¿no? Justo. Si no somos compatibles, no se puede llevar a cabo la donación. Pero además de esto, en el riñón se utiliza justamente este HLA, que es el complejo mayor de esta compatibilidad, para saber que también el sistema inmune no nos vaya a rechazar, no solo por la consanguinidad, sino también que seamos lo más compatibles posible para que el órgano viva lo más posible dentro del paciente, ¿no? Pero sí, principalmente son estos dos criterios, pero también hay otros criterios que nos indican si el paciente puede ser trasplantado o no, como lo es la antropometría, es decir, también tenemos que sacar ciertas medidas, peso, talla, para saber si el órgano cabe dentro de la cavidad del paciente, porque obviamente si cubre mucho y puede ahí generar presión, todo esto, pues no sería lo más viable, ¿no? Pero sí se siguen ciertos requisitos para poder hacer que este órgano sea trasplantado al paciente, que vaya a ser más compatible. Doctor, nos están preguntando a través de las llamadas si el tema de los tatuajes, eso nos pregunta mucho también cuando da donación, si tengo tatuajes, si el tema del peso, para poder ser donador, ¿se puede? Sí, justo. Con los tatuajes y perforaciones, que es uno de los mitos más comunes, ¿no? Que si yo ya me perforé o me tatué, ya no puedo ser donante. Eso realmente es un mito completamente, porque pues, siempre y cuando el tatuaje o la perforación ya tenga más de 3-6 meses de haber sucedido, el paciente puede donar sin ningún inconveniente. Entonces no hay pretexto. pretexto. Es contraindicación. Vamos donando vida. Exactamente. Y el tema de, nos decían de obesidad, me imagino que era más o menos la pregunta por el peso. Sí, aquí por el peso sí puede limitar un poco, por el hecho, por ejemplo, del hígado, que cuando tenemos un sobrepeso o obesidad muy grande, hacemos, bueno, nuestro cuerpo empieza a acumular grasa ahí a nivel del hígado y puede generar lesión a nivel del hígado. Le llaman como estatosis hepática, ¿no? Y eso sí puede limitar la funcionalidad del órgano. Pero sí, se tiene un estilo de vida saludable. Digo, no es contraindicación absoluta, pero sí se tendría que ver minuciosamente, justamente, evaluar la calidad del órgano para que pueda ser candidato a trasplante. Pero sería nada más esa cuestión, pero realmente que sea contraindicación absoluta al peso. No ¿Estilo de vida saludable? Bien contestado. Sí. Ahora, podemos platicar un poquito, doctor Yair, de si en vida quieres tú donar, si algo te pasa, ¿cómo lo haces? Sí, aquí generalmente cuando se dona en vida, la mayoría de los pacientes donan a personas de su círculo social, ¿no? Tanto familiar como social. Se puede hacer donación en vida le llaman vivo relacionado y vivo no relacionado.
Vivo relacionado sería pues cuando le donamos a algún familiar como papá, Consanguíneos. justo, hijos, primos, tíos, abuelos, todo esto, ¿no? A los amigos. Justo, a los amigos ya sería una donación vivo no relacionada, Ok. que también se puede llevar a cabo. Siempre que un paciente necesita de un órgano, dentro de la evaluación minuciosa se ve cuál es la o más bien la mejor alternativa que tiene el paciente. Si tiene dentro de su círculo social una persona que le pueda donar y que sea compatible, se realiza justo. Si no lo tiene o si no es posible conseguirlo, se va a ajustar el trasplante de origen cadavérico, ¿verdad? Pero dentro de esto pues también tiene que haber una evaluación al donante para saber si es compatible o no, con ciertos requisitos que tienen que cumplir para poder donar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son donaciones de vivo no relacionado, también se tiene que ver una evaluación pues, ante notario público, que realmente se verifique que sí se conocen los pacientes y que no se vaya a prestar ahí para ciertas pues, prácticas Malas como de... prácticas. sí, justo. Financieras, Ajá, justo. Sí, no. Tiene que haber... Vendo un riñón. Sí, No está muy usado. Con Ahora, mucho hijos. tequila. Ahora, de repente puedo pensar que cualquier momento podemos fallecer. Y digo, si me muero, quiero que donen mis órganos. ¿Qué tiene que hacer esa persona que tiene esa inquietud? Ok, aquí justo lo más importante es notificarlo a la familia. Es decir, si yo en vida ya decidí que al término de la vida mis órganos sean tomados con fines de trasplante, comunicárselo a mi familia. Porque pese a que yo pueda generar un escrito y justo hablarlo ante todo público de que quiero ser donante, a final de cuentas siempre cuando se realiza la entrevista de donación, la última palabra la tiene la familia. Es decir, si la familia no nos autoriza el uso de los órganos de su familiar, no podemos hacer uso de ellos con fines de trasplante. Entonces lo vital, lo que siempre nos gusta pues comunicarle a la población es que si quieren ser donantes, lo comuniquen con su familia. Porque cuando llegue ese momento de entrevistar a su familia, muchas donaciones se pierden porque, yo no sabía si mi familiar quería donar o no, yo no sé qué opinaba al respecto. Y como no sé, prefiero no donarlos, ¿no? En muchos de los casos nos pasa y lamentablemente no se respeta la voluntad del paciente, de la persona, ¿no? Hay ciertos métodos, actualmente en Jalisco tenemos un registro estatal de donantes altruistas donde uno puede registrarse que quiere ser donante y justo posterior al registro nos da una tarjeta de que soy donante, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a poder respetar la voluntad del paciente, pero sin embargo pues no tiene un peso legal como tal. Esperemos, se está trabajando para que esto pues a final de cuentas lo pueda hacer y podemos crear un registro más robusto, pero sí ayuda mucho a respetar la voluntad del paciente, es decir, si cuando se vaya a hacer esta entrevista a los familiares, tenemos este documento, mira, él está a favor de la donación, Claro. él quería donar, o muy probablemente está a favor de la donación, y eso cambia por completo la perspectiva de la familia, y dice, sí, quería donar. ¿Y cómo sería entrar a este registro? Sí, es en línea, la liga es donadoresdeórganos.jalisco.gov.mx, donde nos pide crear una cuenta y posterior a esa cuenta ya empezamos a poner nuestros datos. Hay ciertos candados que siempre tiene que haber, ¿no? Para saber que el paciente, la persona sí es la que se está registrando. Una vez nos pide la tarjeta, en este caso la identificación oficial, que es el INE, y una foto de la persona que se está registrando, para tener que, pues, o comprobar que sí es la persona la que está realizando el registro, y posterior al término del registro pueden descargar su credencial de donante sin ningún inconveniente, y este consentimiento es completamente revocable en cualquier momento. Si la persona cambia de opinión, puede incluso meterse a su misma cuenta y declinar el consentimiento que ya había dado y se borra. Excelente. Vamos a poner en pantalla ahorita la dirección que nos comentas para que quien quiera accesar en lo que se toman un buen café como el día de hoy. Justo. Porque nosotros tenemos un café súper bueno, que es el café La Flor de Córdoba, que nos traen de la sucursal del Hospital Civil Viejo, precisamente. Así que les damos las gracias y con un buen café en la mano podemos accesar al domicilio que tú nos dices, ¿no? Justamente. Completamente de acuerdo. Ahora bien, doctor, aquí el problema también que tenemos en Es Vital es el tiempo. Ese sí es vital. Nos queda muy poco tiempo. Me gustaría, doctor, ya si nos pudieras decir unas últimas palabras al público, por favor. Sí, claro. Pues siempre a mí me gusta mencionarles que la donación de órganos, más que salvar vidas, es regalar futuro
hacia las personas que lo necesitan, ¿no? Y el eslogan que tenemos justo en el Centro de Trasplantes es: dona tus órganos, regala futuro, porque realmente es lo que hacemos, ¿no? El término de la vida de una persona puede representar pues el inicio por completo de otra persona, y eso es el mayor acto de humanidad que una persona puede dar hacia el prójimo, ¿no? Hacia otra persona. Entonces, realmente que se convencen que la donación de órganos salva vidas y que se necesita mucho de este acto para poder pues ayudar a estos pacientes que tanto lo necesitan. Gracias, doctor Roger, por estar aquí con nosotros. Doctora Gina. No, hombre, fue un gusto tenerte, vecino, estábamos vecinos, pero mira dónde nos venimos aquí a tomar el café y a compartir esta información súper importante. Seamos donadores, demos vida, demos futuro. Demos futuro, exactamente. Gracias a todos los que nos hacen el favor de su atención y gracias a los que están detrás de cámaras que hacen posible el programa de Es Vital. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.